El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Ellos contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron, se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Ya estaba amaneciendo cuando Jesús se presentó a la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Y les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Echaron las redes y no podían sacarlas de la multitud de peces. Aquel discípulo a quien Jesús tanto amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír es el Señor, Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque distaba de la tierra más o menos unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, vieron unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed los peces que acabáis de recoger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da. Y lo mismo con el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Él se entristeció, Pedro, de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías, ibas
donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te ceñirá y te llevarán donde a lo mejor tú no quieres. Esto lo dijo aludiendo la muerte con la que iba a dar gloria a Dios. Y dicho esto, Jesús añadió: sígueme. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos visto esta explicación, este Evangelio, que nos sitúa, dice el mismo Evangelio, dice, la tercera vez que Jesús se aparece a los apóstoles después de resucitar. La tercera vez. Y es curioso, ya les había dicho a las mujeres cuando de madrugada fueron al sepulcro y se les apareció un ángel y dijo, id a Galilea. Galilea es la zona diríamos, el norte de Israel. Allí encontraréis a Jesús, allí estaréis con Jesús que se aparecerá resucitado. Y es así, después de que ya Jesús se había aparecido a los discípulos estando en casa con las puertas cerradas, recordáis el domingo pasado, el Evangelio de Jesús en el mismo Jerusalén, en casa con las puertas cerradas. Hoy esa aparición es cuando ya los apóstoles vuelven otra vez a su trabajo, vuelven otra vez a su tierra, la tierra de Galilea. Y es allí donde Jesús se les aparece de esa manera un poquito sorprendente. No le reconocen, tampoco le reconocieron los dos discípulos que iban andando al pueblo de Maús. Es decir, el cuerpo glorioso de Jesús es el cuerpo de Jesús, tiene las señales y les dice, ven, recordáis, domingo pasado, cuando dice, Tomás, ven, pon, tócame, es decir, es un cuerpo glorioso, puede comer, pero no necesita comer, se aparece, pero también puede estar, es decir, es un cuerpo que supera los esquemas nuestros materiales de pensar que tenemos que estar aquí, de que tenemos que comer, necesitamos para crecer. El cuerpo glorioso es un cuerpo especial, es un cuerpo que, identificando a la persona como cada uno de nosotros, al final de los tiempos recibiremos y participaremos de esa gloria de Cristo resucitado, y nuestros cuerpos también, igual como el de Cristo, resucitaremos con Él. Pero ya es un cuerpo diferente, ya no necesitaremos comer, ya no hay sufrimiento, ya no hay un cuerpo que supera, diríamos, las leyes físicas, las leyes que nosotros estamos acostumbrados del tiempo y del espacio. Y es ahí donde Jesús se aparece, cuando los discípulos, ya cerca del lago de Tiberíades, se disponen a ir a pescar. No está Jesús, no está Jesús. Ha resucitado, se les ha aparecido, pero también ha desaparecido, no está. Y se disponen a pescar con todas las dificultades que supone no pescar nada. Es decir, toda la noche, igual como en otro pasaje durante la vida de Jesús también había pasado lo mismo. Este es un relato de la pesca milagrosa después de la resurrección de Jesús. Habían estado trabajando y no habían pescado nada. Ven a un hombre allí en la orilla que les dice, no habéis pescado nada, echad las redes al otro lado. Igual como en otro pasaje de la multiplicación de la pesca milagrosa, obedecen a Jesús. A lo mejor ya intuyendo que podría ser Jesús, pero no viéndolo del todo claro. Es Juan el que dice, cuando ya ve la pesca, dice, es Jesús, es el Señor. Y es cuando Pedro se lanza a ir al encuentro de Jesús. Es el que se adelanta a los demás
para estar cerca de Jesús y para, en el fondo, descubrir, maravillarse de las obras milagrosas que Jesús realiza. Hacen esa pesca. También en nuestra vida, a veces cuando no sabemos ver a Jesús, nuestra vida se vuelve fría, nuestra vida parece que no pescamos nada. La eficacia en nuestra vida la da la presencia de Jesús, la cercanía de Jesús, que es lo que le tenemos que pedir a Jesús, que descubramos, que sepamos vivir de verdad muy cerca de Él, que es el que hará multiplicar nuestras obras, nuestras pequeñas acciones. Nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer. La Iglesia, guiada por Pedro, guiada por los apóstoles, es la que, obedeciendo y siendo fiel a Jesús, consigue la multiplicación, consigue la eficacia de esas pequeñas obras de cada día, que a veces parece que no pescamos nada, que la gente se va, que cada vez somos menos, y Jesús nos dice: tranquilos, ya llegará el momento, habéis pasado toda la noche sin pescar nada, llega la madrugada, cuando la hora aparentemente no es la mejor para pescar, pero obedeciendo a Jesús, aquella pesca da grandes resultados. Y es así como Jesús les está esperando en la orilla, ha encendido el fuego, traed los peces, les prepara y les reparte el pan y los peces, también de alguna manera imagen, muestra de la Eucaristía, del alimento que Jesús nos ofrece. La cercanía con Jesús, el alimento espiritual de la Eucaristía, es lo que da eficacia a nuestras vidas. A veces nos gusta mucho contabilizar quién participa, quién no participa, cuánta gente viene. El número da igual. Lo importante es la fidelidad a Jesús. Lo importante es ser apóstoles de Jesús. Lo importante es amar a Jesús. Después, en aquella situación, viene una oportunidad que tiene Pedro de dialogar con Jesús y de preguntarle: ¿me amas de verdad? ¿Me amas más que los demás? Fijaros que se lo pregunta 3 veces y que muchos han pensado que puede ser una posibilidad de reparar aquellas 3 negaciones que antes de la pasión Pedro dijo: no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Ese mismo que había negado, y que había dicho: yo nunca te dejaré, yo estaré contigo hasta lo que sea, y que fue débil y que en el momento difícil negó a Jesús, ese mismo Jesús le da la oportunidad de afirmar sí, sí, sí a ese amor, a esa fidelidad, y le da ese encargo de ser pastor, de pastorear las ovejas. Esa es la misión de Pedro y de todos sus sucesores. Cuidar del rebaño, que somos cada uno de nosotros, de toda la Iglesia, y esa es la misión de Pedro y de sus sucesores: guiar, acompañar, pastorear a cada uno de nosotros. Pedro puede manifestarle ese amor: ya sabes que te quiero, tú lo sabes todo, Señor, sí que te amo. Yo pienso que muchas veces cuando nosotros le fallamos, pecamos, nos equivocamos, Jesús también nos da la oportunidad para mostrarle nuestro amor, para poder responder y para poder reparar el sí: Señor, perdona, te he fallado, pero te quiero mostrar que te quiero. Y podemos responderle: sí, sí, te amo de verdad. ¿Qué es lo más importante? Ese amor a Jesucristo que da eficacia a nuestras vidas, ese amor a Jesucristo resucitado que multiplica cada una de nuestras acciones. Todos necesitamos ser ayudados, escuchar a Pedro y al sucesor de Pedro, que es el Papa, que pastorea las ovejas que somos cada uno de nosotros, y que ahora, en nuestros tiempos que nos ha tocado vivir, es estar atentos a sus palabras, a su invitación, a saber descubrir cuál es ese pastorear, esa responsabilidad que el Papa ejerce y vive, y que se nos presenta siendo obedientes, dóciles a la palabra que Jesús nos enseña, y eso dará eficacia a esa pesca que Dios quiere para nuestra Iglesia, para cada uno de nosotros, si somos de verdad obedientes a echar las redes, a cumplir las palabras que el Papa nos va diciendo
para guiarnos en ese camino que Jesús quiere para toda su Iglesia. Recemos para que sepamos vivirlo en práctica y para que experimentemos cada uno de nosotros en nuestras circunstancias la alegría del amor, la alegría de Jesucristo resucitado. Nos ponemos de pie.